Buenas noches. En medio del duro debate con políticos estadounidenses por el tema de la inseguridad en México y el fentanilo, el presidente López Obrador afirmó que México es más seguro que Estados Unidos. Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos. Y el presidente López Obrador dio datos, hizo referencias no solo de los estadounidenses que están llegando a vivir a México, sino también cifras de turismo. Por cierto, se espera una gran presencia, una gran llegada de estadounidenses jóvenes en los próximos días, los jóvenes que vienen antes de la primavera, los Spring Breakers. Se calcula que nada más a Cancún en estos días llegarán unas 30,000 personas, unos 30,000 jóvenes. Pero bueno, la otra parte. Estas afirmaciones coinciden también con dos casos de los últimos días que tienen que ver con mujeres desaparecidas en México. Y el primero con mujeres méxico-estadounidenses. Las hermanas Marina y Maritza Pérez Ríos y su amiga Doralicia Cervantes, mexicanas residentes en Peñitas, en Texas, salieron el 24 de febrero a Montemorelos, en Nuevo León. Iban a vender ropa en un mercado de pulgas. Sus familiares relataron que cruzaron por Reynosa y de ahí se dirigieron al municipio de Doctor Cos, Nuevo León, de donde son originarias. Un día después, el 25 de febrero, tomaron la carretera hacia el municipio de China, Nuevo León, y en la carretera se perdió su rastro. No se sabe más de ellas. El viernes, la Oficina Federal de Investigación, el FBI de Estados Unidos, dio a conocer que se involucró en la búsqueda de estas mujeres desaparecidas en China, Nuevo León. Ese es el primer caso. El segundo, hace 6 días en Celaya se vio por última vez a 6 mujeres entre 18 y 48 años. Iban a ofrecer un servicio de banquetes en Celaya, en los límites con Santa Rosa de Lima. Gabriela Barbosa, Paulina Berenice Reséndiz, Sandra Daniela Paredes, Jocelyn Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez Guzmán y Rosa María Ramírez Ayala. Son los nombres de ellas. No hay rastro, a pesar de que la Fiscalía de Guanajuato asegura que tiene ubicados los lugares y que se les sigue buscando con vida. El equipo de búsqueda de la agencia de investigación está ahora mismo en una zona donde tenemos información que pudiera encontrarse. Se sigue atendiendo bajo el protocolo respectivo porque queremos encontrarlas con vida a las chicas. Y en otra nota que no da mucho para el optimismo, hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuiteó: con profundo dolor les informo que se ha confirmado el fallecimiento de mi compañero Alfredo Velasco Lares, director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, presuntamente asesinado a bordo de su vehículo oficial. El gobernador Alfaro dijo que van a dar con los responsables, que se van a esclarecer los hechos, lo que se dice siempre. Este asesinato ocurrió esta noche sobre la avenida López Mateos en la colonia San Agustín, en Tlajomulco, en la zona urbana de Guadalajara. El presidente López Obrador se reunió en privado con 8 legisladores estadounidenses, 6 republicanos, 2 demócratas, para hablar sobre el combate al fentanilo. En un comunicado del gobierno mexicano se informó que el presidente subrayó las acciones y resultados de México en materia de lucha contra cadenas internacionales de suministro de fentanilo y otros precursores químicos. Mientras, el canciller Marcelo Ebrard estuvo en Washington. Ahí se reunió, además con el embajador mexicano Esteban Moctezuma, con los 52 cónsules de México en Estados Unidos. Todos fueron a Washington.
les pidió llevar a cabo una campaña de información ante las críticas de políticos, principalmente republicanos, que aseguran que México no hace lo suficiente contra los cárteles para frenar la crisis por el consumo de fentanilo. El canciller Ebrard aseguró que México ha sido el principal aliado de Estados Unidos en esa lucha. No vamos a permitir que quieran atropellar a México. Compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decirles, no, señor, aquí no se va a poder eso. Primero porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Palabras muy duras del canciller expresadas en Washington con todo el servicio consular mexicano, algo pues también sin antecedentes. Eso en Washington. Aquí ya vimos al presidente López Obrador recibiendo legisladores estadounidenses, entre ellos los republicanos, que han sido muy duros, pero no todos los republicanos son duros con México y con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador sigue teniendo un gran amigo, un gran amigo, un estadounidense, un republicano, que hoy dijo esto en un mitin en el estado de Iowa. Y ese señor, al que veíamos muy conocido de todos, es republicano y quizá, al menos está trabajando para ello, quizá sea el candidato a la presidencia por el Partido de los Republicanos. Y es alguien que dice, el presidente de México es a fantastic guy, es un tipo sensacional. Más allá del debate sobre la seguridad de México y Estados Unidos y del reciente caso de los estadounidenses asesinados en Matamoros, hay un aspecto que parece incontrovertible. El turismo médico en nuestra frontera norte sigue creciendo y a números muy llamativos. Sigue creciendo y los principales clientes, usuarios, consumidores son estadounidenses. Precios competitivos, una posición geográfica privilegiada, infraestructura de calidad, hospitalidad reconocida a nivel mundial, personal altamente calificado y hospitales acreditados ante la Joint Commission International son solo algunos de los atributos que hacen de México una potencia en el turismo médico a nivel global. Esta industria, que tiene un valor para el país de unos $10,000 millones, ha tenido un crecimiento de 12.8% entre 2018 y 2023 ante la demanda de pacientes procedentes de naciones como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, India, entre otros, que encuentran en México una inmejorable oportunidad para realizarse alguna intervención, según los datos de la consultora Deloitte. Entre las intervenciones y tratamientos médicos que más se solicitan en México están algunos como la cardiología, cirugía plástica, oftalmología, odontología y oncología, cuyos precios pueden llegar a ser entre 40 y 80% más bajos que lo que costarían en los países de origen de los turistas, muestran datos de la Medical Tourism Association. México se ubica como el segundo jugador más importante, solo detrás de Tailandia, y su mayor mercado es el que proviene de Estados Unidos. El 77% de los estadounidenses provienen del sur y viajan principalmente a los clústeres de la frontera, en donde resaltan los ubicados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. También se tiene una oferta sólida de servicios en Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Quintana Roo. La cadena del turismo médico es muy amplia y por eso representa amplias posibilidades de empleo, ya que en esta no solo participan los especialistas, médicos y los hospitales, sino el sector aéreo, hotelero, servicios complementarios como transporte terrestre, seguros, laboratorios, entre otros. Ahí están los problemas de inseguridad sin duda en México, pero ahí están los números del turismo, todos los estadounidenses que siguen viniendo a México, y ahí hay un botón de muestra también. Los estadounidenses siguen llegando y cada vez en mayor número
a hacer lo que se conoce como turismo médico, especialmente a la frontera norte. Bueno, pues sigue el debate a partir de lo que presentamos. Usted estuvo con nosotros el viernes, presentamos aquí la primera entrevista con el abogado de Genaro García Luna, primera entrevista desde que se conoció el veredicto, hace 3 semanas, veredicto en su contra. Le preguntamos al abogado César de Castro si García Luna había mostrado interés para convertirse en testigo cooperante de la justicia de Estados Unidos, como se lo ha pedido, entre otros, el presidente López Obrador. Es decir, existe la posibilidad de que se convierta en un testigo cooperante. No lo han hablado suficiente, pero usted se lo va a proponer. That is an option. That is a road you can travel even after you have been convicted after a trial. So I certainly will talk to him about it. He has not said he's interested in doing that. We obviously went to trial. He was not interested in any cooperation prior to trial, and so that has not changed, but I can't say that it won't. Hasta el momento no está interesado o no ha mostrado un signo de estar interesado en convertirse en un testigo colaborador. No. No sabemos si, desde luego, si el presidente López Obrador vio o no vio esta entrevista, si le informaron y sobre todo cómo le informaron sobre lo que dijo el abogado de Genaro García Luna. Lo que sí sabemos es que el presidente volvió al tema esta mañana. El señor García Luna posiblemente va a hablar, porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que pues es obvio, es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón. Y Felipe Calderón habló del tema. Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Palabras expresadas en Madrid en un foro de aviación y turismo. Dos semanas después de la marcha ciudadana en defensa del INE y 11 días después de haber sido despedido por la entrada en vigor del llamado Plan B electoral, Edmundo Jacobo fue restituido hoy, regresó hoy a trabajar como secretario ejecutivo del INE. Lo habían restituido 2 jueces que suspendieron jueves y viernes la resolución que lo daba de baja, que lo corría del INE. Hoy reasumió funciones y fue recibido así. Ahí está de regreso. En menos de un mes habrá nuevos consejeros en el INE. Ya no estará Lorenzo Córdoba, que hoy estaba muy contento
saludando y abrazando a Edmundo Jacobo. Pero bueno, está de regreso Edmundo Jacobo y ahí estará. Si no ocurre algo, si no se resuelve de fondo esta suspensión, ahí estará hasta principios del 2026. Lorenzo Córdoba, por cierto, aseguró que este es el primer revés para el llamado Plan B electoral. Hace 2 semanas vimos la marcha ciudadana en defensa del INE en el Zócalo y ahí hay un resultado. Y hablando de marchas, ayer en el Ángel de la Independencia se llevó a cabo otra marcha, ahora en defensa del ejército. Familiares, algunos calculan 500 personas, otros 1000, familiares de militares en retiro y además ciudadanos marcharon en la Ciudad de México por la liberación de los 4 soldados del ejército detenidos por disparar contra 7 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace un par de semanas. La marcha fue encabezada por una persona identificada como Rosalío López, un subteniente en retiro del ejército. Ahí este hombre pidió que no haya persecución política contra los familiares de militares que participaron en esta marcha. Hay que recordar que fue una marcha muy cuestionada, muy cuestionada por el presidente López Obrador. Hubo movilizaciones de familiares de militares, se reporta, en al menos 20 ciudades del país. No fueron muy concurridas, pero se movió la gente. 20 ciudades del país. Las instalaciones de distintas regiones militares fueron el punto a donde llegaron estas marchas. La mayoría de los manifestantes vestían, como lo vimos, buena parte de ellos, ahí van algunos, con el uniforme de los soldados. En las protestas exigieron al presidente López Obrador que intervenga por los soldados detenidos en Nuevo Laredo y que proteja a los soldados cuando son agredidos por la delincuencia. Bien. En otras cosas, hoy un grupo de mujeres quienes acusan haber sido víctimas de acoso y de violación por parte de Andrés Roemer entregaron más de 16,000 firmas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto para exigir que el juicio en su contra sea con perspectiva de género y que no se les criminalice por alzar la voz. Hoy, por cierto, se conoció que la jueza Patricia Méndez Flores del Juzgado 51 Civil de la Ciudad de México le dio la razón a Montserrat Ortiz, a quien Roemer demandó por daño moral a su vida privada y a su imagen, tras haber hecho pública la denuncia a través de sus redes sociales. Pues la jueza desestimó la demanda y resolvió que en su denuncia Montserrat Ortiz no hizo declaraciones como periodista, sino como víctima y en su derecho de libertad de expresión. Montserrat, por supuesto, celebró esta sentencia, asegurando que esto coloca un precedente histórico contra todo presunto agresor sexual. Eso sí, las carpetas de investigación siguen abiertas. Son 5 las órdenes de aprehensión en su contra, pero Andrés sigue prófugo de la justicia en Israel y entre México e Israel no existe tratado de extradición. Hoy sus denunciantes ganan este juicio, pero la lucha de las víctimas de Roemer, nos dicen, aún es larga. Nuestra obligación, cito textual, es denunciar y la obligación del Estado mexicano es acreditar nuestro delito. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio la bienvenida al Parlamento Universitario Ibero-Senado, un ejercicio en el que jóvenes de esta institución se acercan a la experiencia legislativa. Monreal inauguró la sesión, tomó protesta a los estudiantes, quienes asumieron la representación de algunos grupos políticos. Lo que se busca concretamente con este cambio es garantizar a los trabajadores de este país. Al fomentar un ambiente laboral más saludable, se reduce el riesgo de... El panorama no puede cambiar si no se garantizan mejores condiciones para las y los trabajadores. Dice la célebre frase de Nelson Mandela que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Y me atrevería a agregar que privar a las personas de sus derechos humanos, en realidad, pone en juicio más nuestra propia humanidad que la suya. Reconozco por parte de todo el grupo parlamentario de izquierda la importancia de la reforma que este dictamen propone. Bueno, y Ricardo Monreal también dijo que estos jóvenes están llamados a participar en los asuntos públicos y dejar de lado la indiferencia y la apatía.
Por su parte, también el vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Anaya, consideró que este acercamiento de estudiantes con el Senado nutre la cultura del diálogo y el reconocimiento de la pluralidad. Buen debate, buenos mensajes. Bien por Ricardo Monreal en estas cosas. Palomita para él. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque murió el último gran actor de la época de oro del cine mexicano, Ignacio López Tarso. Don Ignacio López Tarso, a los 98 años, Ciro. Hoy se llevó a cabo un segundo homenaje para el Macario inmortal en el Teatro San Jerónimo. Un homenaje póstumo, abierto al público para darle el último adiós, entre aplausos y grandes ovaciones. López Tarso estuvo en el teatro, que lo sostuvo en escena durante sus últimas 3 obras, por lo menos durante los últimos años. La suspendió por la pandemia, pero tenía planes de regresar. Y en su honor, en el vestíbulo del teatro se colocó una alfombra roja que guiaba hasta el escenario, hacia su féretro. Y la última gran diva de la época de oro del cine en nuestro país, Silvia Pinal, y además una de las mujeres que tuvo la dicha de actuar con él, expresado así López por ella Tarso misma. con él, hay dicha de los definitivamente. dos. ¿Qué pasa pero con ella Silvia lo expresó Pinal? textual, pero también nos compartió esto. Yo lo recordaré siempre con mucho cariño porque trabajé mucho con él y siempre vi que era un gran actor y era una gran persona y fue una gente que lo quisimos, gentes como yo y como muchos que lo vieron y que lo recordaremos siempre. Que Dios lo bendiga y que bueno, todos vamos para allá y algún día ojalá que me toque verlo a él cuando yo llegue. Ah, qué bonito. Me lo compartió, sí, una gran reflexión. Muy bien. Doña, la gran Silvia Pinal. Y el gran Ignacio López Tarso. Y el gran Ignacio López Tarso. Quien murió el sábado. Gracias, Claudia. A ti, Ciro. Buenas noches. Gustavo de Hoyos, cofundador del movimiento Sí por México, anunció temprano por la mañana que va a tratar de ser el candidato presidencial de la alianza opositora para 2024. Hablamos con él por la mañana y, bueno, además de ser muy contundente al decir que va a buscar esa candidatura, fue muy duro con los políticos, algunos de ellos aliados en este movimiento de Sí por México, va por México. Los ciudadanos estamos cansados de los políticos de siempre. Han ido y venido de un partido y de otro y nos han quedado a deber. Ya es tiempo de que uno de nosotros, alguien que no esté podrido por el poder, alguien que llegue con propuestas nuevas, sea quien encabece la propuesta opositora. Estoy convencido de que llegó el momento de dar ese paso adelante. Yo estoy listo, yo me apunto y ahora empiezo ese camino. La gran pregunta después de que quebraron un par de bancos en los Estados Unidos es... ¿Se acaba el mundo? ¿Se acaba el mundo? El presidente Biden dijo que no. ¿Nos va a afectar a los mexicanos? Sí. La respuesta es no. Sí, como decía desde el viernes, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Va a haber quien la va a pasar mal. Pero no va a haber una quiebra generalizada del sistema. Y valdría la pena destacar que lo que está haciendo Biden es exactamente lo que se hizo con el Fobaproa, que es el nombre de una medicina, no de una enfermedad. Rescatar a todos los depositantes. Hoy Biden dice, bueno, tenían hasta $250,000 garantizados, a todos les vamos a pagar, los que tienen 250,000 se los damos de inmediato y a los demás les vamos a dar un bono para írselo recuperando, como siempre le ha hecho, bueno, siempre, después de 95, el gobierno mexicano, de tener primero a los depositantes y ya después a los bancos. Muy bien, eso en Estados Unidos van a tener su Fobaproa versión 5.0. ¿Nosotros qué? Nada. ¿Tú y yo nada? Absolutamente nada. ¿El tipo de cambio qué? Los bancos mexicanos son muy sólidos, están muy bien capitalizados. Bancos, nada. Los ahorradores no tienen ningún problema. Sólida la banca mexicana. Y los que dicen del tipo de cambio, lo único que yo diría del tipo de cambio es, ¿te acuerdas cuando estaban presumiendo y todo eso? Sí. Una vez más, chairos, no la rieguen. Pero a ver, ¿de qué nos preocupamos? De nada. ¿De nada? De nada. Díselo a tu cámara. El nivel de tipo de cambio de hoy es exactamente el mismo que teníamos hace 4 semanas.
afortunadamente tenemos un amortiguador que funciona bien, muy bien. ¿No nos preocupamos de nada? No nos preocupamos de nada. Entonces, remátala, David. El turismo médico es una gran oportunidad, primero, de generar empleos, de atraer divisas, porque en México hay mayor calidez, la misma calidad por lo menos, y está atrayendo a grandes cantidades de personas, sí de todo el mundo, pero básicamente de los Estados Unidos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con una fiesta, con un Viva México. A ver por qué, pero antes regresamos contigo, Javier. Ciro, qué victoria la de México anoche, sin discusión, sin ya mérito. En absoluta superioridad, un día para no olvidar. Regresamos con eso, México en el béisbol, en ruta directa hacia la clasificación. Nos vamos, pero antes, que viva México y que viva Guillermo del Toro. Viva del Toro. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.